Mira, yo creo que hay una situación como muy específica que tiene que ver con las ciencias sociales y con mundos más politizados, que no solamente no vieron que eso podía ocurrir, sino que tampoco vieron qué problemas estaban presentes en las sociedades. Y entonces yo creo que una de las primeras tareas de las ciencias sociales es revisar los instrumentos con los cuales se relacionan con la sociedad, porque no pueden ser las ciencias sociales que no saben en qué sociedades viven, ¿no? Y creo que algo que vino pasando es que los cientistas sociales compartimos una serie de criterios que a veces son analíticos, a veces son normativos, que no fueron revisados, que tienen expresiones de deseos, y mientras eso sucedía las sociedades se iban transformando. Y a ver, no es que no hubo expresiones de derecha, incluso extrema, en Colombia, en Argentina, pero más bien se ignoraron esos antecedentes y se ignoraron además las transformaciones que hacen que esas expresiones de extrema derecha lleguen hoy en América Latina a formar propuestas electoralmente mayoritarias, ¿no? Con caudales electorales altísimos. Entonces esto que vos me preguntás, la sorpresa, ¿no? Tiene mucho que ver con ese encierro de las ciencias sociales en un mundo de categorías, de prácticas, de normatividad que quedó obsoleto en medio de la aceleración de procesos históricos, y que creo que tenemos que hacer un esfuerzo para revisarlo, para sacarnos de encima de ese aparato conceptual obsoleto. Hay dos cuestiones que están en eso. Una es desde el punto de vista de los teóricos de estos grupos, porque es incompatible la libertad y la democracia, ¿no? Y quizás no importa tanto si son teóricos profundos o no, o si hay autores secretos que yo los conozco y alguien no, sino que esos teóricos normalmente reflejan la opinión de líderes políticos o influyen en la opinión de líderes políticos, y ese es un tipo de opinión que se vino constituyendo en el debate público de forma más o menos implícita, más o menos explícita, donde parece ser que ciertas trabas o ciertas normativas de la democracia se oponen al ejercicio de la capacidad de innovación implícita en la libertad económica, por ejemplo. Eso es lo que yo creo que está en el núcleo de algo que es más consciente, que es que muchos políticos declaran ya no la incompatibilidad entre libertad y democracia, sino entre capitalismo y democracia. Y esto sí lo declaran muchos políticos, que dicen, bueno, sí, excepcionalmente vamos a tener que gobernar con un periodo dictatorial, ¿no? Cosa que dice Trump, cosa que dice, por ejemplo, un candidato importante del centro derecha francés, que dice el Estado de Derecho ya no es sagrado, donde, digamos, hay una dinámica de radicalización que dice, no, con esta gente no se puede hablar, hay que imponerse. Bueno, y donde la democracia parece como un régimen que consolida derechos que no son económicamente viables, ¿no? Que eso, por ejemplo, algo que dijo discursivamente y que dijo explícitamente Milei. Pero además de que eso está en el discurso de los políticos, también está en lo que viene ocurriendo políticamente, que es estos gobernantes de derechas extremas, que en América Latina llegan en ciertas condiciones y en Europa llegan en otras condiciones, tienen prácticas políticas, ¿no? En las que, para salvaguardar ciertos intereses económicos, se contraponen a instituciones políticas, al derecho humanitario, a protecciones sociales, a instituciones educativas, a toda una serie de cosas que vienen con la democracia y con los desarrollos democráticos de los siglos. Creo que el auge de las derechas extremas
no es un fenómeno coyuntural o digamos como una estación meteorológica que es viene el verano y después viene el invierno, ¿sí? Y no es un péndulo que va de un lado al otro y siempre pasa por los mismos lugares. A mí me parece que el auge de las extremas derechas y esto que yo vivo del divorcio entre capitalismo y democracia está ligado a una transformación estructural de las sociedades occidentales, donde la socialización política se hace en otros lugares diferentes de donde se venía haciendo, donde hay una crisis del Estado, donde todo lo que hace el Estado entra en controversia. Entonces, la crisis del Estado tiene un signo político, yo diría es más favorable a la extrema derecha. Por lo tanto, no es un péndulo, ni es una estación, porque el fracaso de los gobiernos de izquierda se debe mucho menos a que no cumplen las promesas, a que no son lo suficientemente radicales, a que gestionan mal, que a una crisis del Estado que ellos pretenden administrar, están administrando un instrumento que por un lado le trae muchas contradicciones a la sociedad y por otro lado con una sociedad que se forma o reforma su voluntad política en un lugar diferente al que formaba su voluntad política hace 30 o 40 años, que era donde la izquierda encontraba ese proceso y podía dialogar con esa formación de voluntad política. Entonces hay razones históricas, una mutación histórica muy importante que tiene que ver con el lugar del Estado, la crisis del Estado y los lugares de la formación de la voluntad política que terminan favoreciendo dinámicas que yo creo que favorecen, para mi redundancia, al crecimiento de las derechas extremas de forma más duradera, ¿no? Y que les permiten cuando llegan a los gobiernos, sobre todo en América Latina, actuar muy rápidamente con una técnica digamos, casi revolucionaria de gobierno y transformar los pisos institucionales y dejar un terreno muy diferente al que había cuando ellas acceden al gobierno. Y ese terreno muy diferente vuelve a favorecer la renovación de sus triunfos, sea perdiendo un mandato y volviendo al próximo, sea a veces renovando el mandato. Para mí hay que poner en juego, en lo que estoy diciendo, algo que no dije, que es una parte de esta crisis de las sociedades occidentales, que incluye a las latinoamericanas, y que tiene que ver con el divorcio de capitalismo y democracia, tiene una razón de fondo que nosotros no terminamos de advertir, que es como algo así como un hecho relativamente exterior, que es la irrupción en el mercado mundial de la economía china, que tiene una grandísima productividad en una economía mundializada, y eso obliga a que Occidente compita en productividad, y eso obliga a que Occidente o bien se cierre o bien mejore su capacidad de innovar y de competir, y eso implica sacrificios que no se asumen colectivamente, sino se asumen faccionalmente, y entonces en Occidente todo el mundo está diciendo, bueno, que se sacrifiquen ellos, que se sacrifiquen los otros, ¿no? En pos de la innovación, de la recuperación de la productividad, ¿no? Entonces vuelve a ser un debate importante en Occidente, cómo despojar de derechos a un grupo social para que la sociedad pueda avanzar más rápidamente. Entonces, todas estas discusiones que estamos teniendo entre extremas derechas y extremas izquierdas son como la expresión sintomática de una crisis de la articulación de las sociedades occidentales en el medio de la irrupción de las economías del Pacífico, pero sobre todo de China.